Fuentes formales directas. Las normas sobre producción jurídica quedan encomendadas la regulación del proceso de creación normativa, es decir, el régimen de cada una de las fuentes, las relaciones entre las fuentes primas y su aplicación. Estas normas no solo producen normas sustantivas, materiales o de contenido, sino que incluso se pueden producirse a sí mismas. Las normas sobre producción jurídica permiten que una categoría conceptual como la de fuentes del derecho se articule en los ordenamientos jurídicos, otorgándole efectos normativos. Legislación. Es la principal fuente formal de las normas del derecho positivo. El producto individual de la legislación es la ley. Se entiende a la norma jurídica como el resultado de un proceso específico de creación por parte de la autoridad facultada. Al proceso formal de la elaboración de las leyes y a la institución encargada del mismo se le denomina proceso legislativo y autoridad, poder u órgano legislativo. Dicho proceso se compone de una serie de sistematizaciones de actos formales, en las que las autoridades, de acuerdo con las modalidades, el sistema jurídico elabora y dan a conocer las leyes que estarán vigentes, así como aquellos que dejan de estarlo. La ley se expresa característicamente de modo escrito, con el fin de hacer más claras sus prescripciones y de que pueda ser conocida por todos sus destinatarios. El contenido de la ley puede ser cualquiera, pero su forma no. Normalmente, la ley posee las siguientes características formales: abstracción, generalidad, obligatoriedad y coercibilidad. La abstracción exige que ésta sea formulada en términos de una hipótesis general de deber ser, en la cual se puede encuadrar cualquier situación concreta que pueda o no darse en la realidad. Ello significa que la ley debe ser establecida como un supuesto que puede o no acaecer, pero que rige para todos los casos posibles que, sucedidos en la realidad, se adecúen a los rasgos fundamentales abstractamente descritos por la norma. La ley hace uso de la abstracción a fin de poder englobar más fácilmente en sus enunciados formales la multiplicidad de situaciones posibles que puedan acaecer en la realidad. La generalidad de la ley exige que ésta sea establecida dirigiendo sus prescripciones a todos aquellos que sean contemplados en su supuesto o hipótesis normativa. Las leyes que son formuladas para una persona o personas no cumplen con este principio formal. Así, las tomamos defectuosas y reciben el nombre de leyes primitivas, y en general están prohibidas por los distintos sistemas de derecho positivo. La obligatoriedad no es una característica singular de las normas jurídicas, sino de las normas de cualquier clase de ordenamiento. Toda norma obliga, plantea un deber ser, una conducta. Sin embargo, la obligatoriedad jurídica es singular, porque el derecho garantiza por medio de la coacción el cumplimiento de sus normas. La coercibilidad significa que un mandato puede ser impuesto, aún en contra de su voluntad, de los destinatarios. Sin embargo, cualquier mandato, incluso los que no provengan del derecho, pueden hacerse coercibles aplicando una fuerza o violencia física o moral como el chantaje. Las leyes deben cumplir con el principio de no retroactividad, esto es, que éstas habrán de regir para los hechos y actos presentes y futuros, y no para aquellos sucedidos antes de su promulgación. Este principio persigue la perseveración de la seguridad jurídica para el gobernador, pero este principio tiene sus excepciones. La más típica de ellas es la que justifica la aplicación retroactiva de una ley, si con esta se hacen extensivas ciertas ventajas o beneficios a sujetos que llevaron a cabo hechos jurídicos anteriores o a la promulgación de la norma. Las leyes pueden clasificarse de la siguiente manera: contenido. Positivas, autorizan o facultan. Negativas, prohíben. Interpretativas, desentrañan el sentido de otra ley. Supletorias, llenan una laguna legal. Taxativas, son irrenunciables. Dispositivas, son renunciables. Sistema al que pertenecen, nacionales y extranjeras. El ámbito espacial de validez conlleva dos artículos: generales y locales. Los generales rigen en todo estado. Los locales rigen solo en parte del territorio estatal. Ámbito temporal de validez. Vigencia determinada. Esto es que el legislador especificó su fecha de derogación. Vigencia indeterminada. Sanciones que aplican. Perfectas, prevén la inexistencia o nulidad del acto. Imperfectas, no proveen ninguna sanción. Más que perfectas, prevén sanción e indeterminación. Menos que perfectas, prevén sanción, pero el acto produce sus efectos. Jerarquía. Constitucionales, son las que pertenecen a la ley del máximo estatus. Ordinarias, derivan de las constitucionales. Reglamentarias, detallan la aplicación, las ordinarias. Derecho público y privado. Este criterio de clasificación del derecho halla sus orígenes en el derecho romano. Las leyes cuyo interés fuese la conservación de la cosa pública, es decir, los asuntos relacionados con el Estado,
eran materia del derecho público. Las leyes cuyo objeto estuviera concentrado en el interés particular conformarían el derecho privado. Como esta teoría denominada interés del juego dio pie respecto a la justificación de utilidad de dividir al derecho en normas públicas y privadas. Otra teoría que trata de justificar tal división es la denominada naturaleza de la relación. Dicha teoría nos menciona que existen dos tipos de relación jurídica a que dan origen las leyes, las de supra o subordinación y las de coordinación. Las primeras son propias del derecho público y en ellas los sujetos participantes se encuentran en los planos distintos, de un lado una autoridad actuando como imperium y del otro un particular. En las relaciones jurídicas de coordinación, los sujetos de derecho están siempre en el mismo plano. En estas relaciones de coordinación podría participar incluso la autoridad y un particular, pero la primera actuando sin imperium. Las relaciones de coordinación, sus propias del derecho privado. Una norma de orden público es aquella dirigida a proteger intereses de particular importancia para la sociedad y que no cabe sea renunciada por los particulares, es decir, protege sus intereses aún en contra de los deseados por estos. Se considera que forma parte del derecho privado el derecho civil, que regula los atributos de las personas físicas y morales, a la familia, el patrimonio y las relaciones económicas de los particulares que no sean actos de comercio. El derecho mercantil, que regula las relaciones jurídicas derivadas de los actos de comercio y de la profesión de quienes la realizan. El derecho marítimo, regula los fenómenos jurídicos relativos a la navegación, a la industria, tráfico de mercancías y pasajeros por mar. El derecho bancario, que regula las actividades de las empresas bancarias que realizan en masa la intermediación en operaciones de crédito. Y el derecho bursátil, que regula las actividades relativas a los valores, a las operaciones que con esto se realicen en bolsas de valores o en el mercado fuera de la bolsa, así como de los agentes, autoridades y servicios que tales actividades participan. Se considera que forma parte del derecho público el derecho constitucional, que regula la estructura, facultades y relaciones de los órganos estatales entre sí y con los particulares. El derecho penal, que regula las conductas catalogadas como delitos y las penas correspondientes. El derecho administrativo, que regula la función administrativa que se revela en el Estado. El derecho procesal, que regula la sucesión concatenada de los actos jurídicos dirigidos a resolver las controversias que se suscita en la aplicación del derecho. El derecho internacional, dividido en público, regula las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional y el privado, que regula la solución a los conflictos de las leyes derivadas de la pluralidad de las legislaciones del derecho privado. El derecho financiero, que regula la actividad financiera del Estado, y el derecho aéreo, que regula lo relativo a la navegación aérea y las aeronaves y el espacio aéreo. Derecho social. Este derecho contemplaría aquellas materias encargadas de regular las relaciones que operan en agrupamientos de personas que protagonizan un papel importante dentro de la vida del Estado, tales como los empresarios, los trabajadores o los campesinos. Se ubican dentro del derecho social el derecho de trabajo, que regula las relaciones obreros-patronales, el derecho agrario, que regula las relaciones sociales y económicas de los sujetos que intervienen en la actividad agraria, el derecho de la seguridad social, que regula los instrumentos estatales para satisfacer necesidades sociales, individuales y colectivas, a cuya protección tienen derecho los individuos, el derecho económico, que regula la acción del Estado sobre el desarrollo económico y social de un país, el derecho turístico, que regula las relaciones que se dan entre el turista, los prestadores de servicios turísticos y el Estado, y el derecho ecológico, que regula las relaciones hombre-naturaleza con el propósito de explotar racionalmente, proteger y conservar el medio ambiente. La costumbre no es solo un modo espontáneo, sino el más antiguo, por el que ciertas normas se incorporaron al derecho. Se constituye gracias a la repetición de acciones al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, va adquiriendo fuerza normativa. No todo comportamiento repetido genera una regla de conducta, es decir, una norma, ni toda regla de conducta llega a convertirse en costumbre jurídica. Es por ello que debe distinguirse entre costumbre y hábito. Para que la mera costumbre se convierta en costumbre jurídica, es necesario que ésta se incorpore al sistema de normas que constituyen al derecho. La costumbre requiere de una validación que le otorgue alguno de los procedimientos formales que cada sistema jurídico dicta con tal propósito. En suma, para que la costumbre, o más bien ciertas normas consuetudinarias sean jurídicas, requieren el reconocimiento del derecho.